Vámonos con las notas del Gran Premio de Austria. ¿Quién lo iba a decir? El primero que tenemos que empezar a analizar en esta sección es Lando Norris, que terminó el último la carrera. Sí, es Lando Norris, que terminó con daños en su coche y con una sanción de 5 segundos por límites de pista. La nota es un 8. La carrera de Lando es buena, es bastante buena, no merecedora del piloto del día como acabó recibiendo, y sin duda puedes esgrimir que es la tercera vez consecutiva que McLaren tiene oportunidades de pelear por la victoria, y por fallos de muro o de piloto las cosas se escapan, y el fallo de Norris no es el toque con Verstappen, sino que es los límites de pista, esos 5 segundos de penalización. En condiciones normales, incluso si Norris llega a adelantar a Verstappen, es fácil imaginar que Verstappen se hubiera podido enganchar con DRS, esa sanción la iba a cumplir. Entonces es posible que Lando hubiera ganado en línea de meta y Verstappen hubiera ganado en los despachos después, ¿no? Entonces es lo que hay. Una carrera en la que Lando fue de menos a más, que vino de disputarle ya la victoria en el sprint a Verstappen. En el sprint fue clave que pudiera engancharse en el DRS desde un principio. En el Gran Premio no pudo hacerlo. Verstappen estuvo muy bien en la primera vuelta. Eso hizo que la primera tanda Lando se descolgara 5,6 segundos, unos 7 segundos en la segunda tanda. Y cuando parecía que estaba todo decidido, básicamente pues en Red Bull se equivocaron en boxes. Y Lando, sin poder alargar más la tanda, porque Verstappen alargó mucho sus stints y no permitió crear diferencias, pues Lando hizo un final de carrera espectacular, como vimos en Montmeló, una gran gestión del neumático, 4 encontronazos en pista. A Lando yo pienso que no se le puede reprochar demasiada cosa, porque es obvio que no tiene la culpa en nada de lo que pasó. Verstappen simplemente pues se pasó de rosca. Y Lando descubrió en el final de carrera, a juzgar por cómo hablaban en el corralito, descubrió que Verstappen es un animal competitivo. Entonces, bueno, ya lo sabe para la próxima carrera, pero yo creo que el único sorprendido era él. Entonces, los fallos, los límites de pista y un punto de inocencia en todo el discurso y la gestión post-accidente, yo creo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, es lo que tú decías. Ahora tiene que aprender, ya se ha llevado la primera mordida y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos grandes premios. Empezamos ya la sección normal. Empezamos con el show. Logan Sargent, es el que está por detrás de Lando Norris. Aquí el mundo ya gira en un ritmo normal. Sí, Logan Sargent está en este tour de despedida de la Fórmula 1, porque visto lo caro que va ese asiento en Williams, es pinta difícil que pueda estar ahí. La nota son 4, es una mala carrera comprometida desde la primera vuelta, porque en la tercera curva tuvo un golpe con Stroll, daña el alerón delantero, tiene que parar en la primera vuelta y a partir de ahí pues ya se reincorpora 20º y último. No salió del pozo, dijo que estaba buscando un coche de seguridad, pero es que la verdad es que siempre estuvo último, entonces no hubo ningún momento en el que pudiera tener suerte de estar 5 o 10 vueltas fuera de posición, y básicamente es que se iba cada vez más para atrás. Terminó la carrera a 2 minutos y medio del líder, 1 minuto por detrás del compañero de equipo, completamente fuera de ritmo. Es un 4 y un ritmo impropio de Fórmula 1. Creo que no hay más que añadir, sinceramente. Sí, yo creo que Sargent recibe un poco de hate porque evidentemente los resultados son los que son. No está un paso por delante de Latifi. Yo creo que en eso estamos todos bastante de acuerdo. Latifi siendo el último piloto que estaba en ese coche, pero falta algo y se va viendo. Por delante de Logan Sargent, hostia, esto duele bastante. Joder, hostia, no me había dado cuenta. Esto duele bastante. El siguiente en la lista es Fernando Alonso. Sí, la nota es un 6. A posteriori me pareció una estrategia un poco mejor de lo que me pareció en directo, porque en directo no la acabé de entender. Carrera bastante extraña de Alonso, de Aston Martin, una estrategia que decía en parrilla Fernando que no iba a hacer 2 paradas, que iban a hacer una estrategia más alocada. En ese momento puedes pensar que si te dices en parrilla, saliendo desde tan atrás, va a meter el neumático duro, va a intentar alargar y estar unas vueltas octavo, noveno, décimo, duodécimo, buscando un coche de seguridad, una bandera roja, ¿no? Que te permita reengancharte a la carrera. En Aston buscaron ese efecto, pero lo buscaron de otra forma. Lo que hicieron fue parar prontísimo a Fernando Alonso en la vuelta 11, y ahí básicamente lo que pasó fue que Alonso sí que tuvo unas vueltas que estuvo rodando muy arriba. De esta forma, parando tan pronto, pudo hacer un undercut, pasó de 14º a 11º. Tuvo unas vueltas donde realmente, si hubiera habido caos, Alonso se hubiera podido enganchar. Entonces sí que Aston Martin
de una forma un poco recambolesca, pero se crearon esa ventana de oportunidad, no salió, no hubo caos, y entonces básicamente ahí terminaron las cosas. Terminó con un último stint en el que estaba obligado a meter neumático duro, y cuando lo hizo pues ya se fue para atrás, se reincorporó 18º y la carrera no tenía mucha más opción. Alonso, que también fue sancionado, esos 10 segundos de penalización por el golpe con Guan Yu Zhou. Yo creo que la sanción es sanción. Luego podemos entrar en el debate si es exactamente igual que lo que hizo Verstappen con Norris, o si debería ser menor, o si Verstappen tendrías que darle más. Pero viendo cómo llega la curva Alonso, la penalización yo pienso que era inevitable. Y la estrategia pues fue bastante creativa. Tuvieron unas 30 vueltas que si hubiera habido caos lo hubieran podido aprovechar, pero es que no pasó nada. Pero bueno, como mínimo por crearse esa ventana de oportunidad, pues es un 6. Por delante de Fernando, su mayor ídolo, Guan Yu Zhou, el hombre al que pegó ayer también. La carrera de Guan Yu, de todas maneras, discreta, ¿no? En la línea de lo que ha estado haciendo Sauber este año. Sí, no hay mucho a decir. La nota son 5 a Zhou, que salía desde boxes. Recordemos, salía desde Parc Fermé, salía desde pit lane, básicamente porque habían roto Parc Fermé para cambiar setup, intentar controlar el coche un poco mejor. Sauber con muchos problemas de gestión de neumáticos en esta carrera, y las cosas fueron un poco mejor, pero tampoco demasiado, porque estamos hablando de Zhou como 17º clasificado. Salía último con todo el caos de la primera vuelta, ganó un par de posiciones, estaba 18º, y fue el único piloto realmente que salió con el neumático duro de inicio, lo que le permitió alargar muchísimo, prácticamente hasta la vuelta 30, en busca de un coche de seguridad. Con esto llegó a rodar 13º, pero evidentemente pues no hubo caos y no pudo acabar de aprovechar las cosas. Y básicamente ahí está. Después de la parada regresó en pista 19ª posición y terminó ahí. La última plaza que gana, la 18ª, la gana gracias a la última parada de Alonso, que ocurre a 3 vueltas del final. Una parada bastante inexplicable en lo deportivo, porque no tenía demasiado sentido ir a 3 paradas visto lo visto. Le permitió hacer la vuelta rápida, pero no tuvo mucho más. Y a Zhou le permitió ganar una posición y terminar 17º. Vale, ahí está, la carrera de Guan Yu Zhou, justo por detrás de su compañero de equipo Valtteri Bottas, que también tuvo otro gran premio discreto, digamos. Sí, en línea de Sauber, ¿no? Que está, Sí. es difícil verles lucir. Es un 6 en el sentido de que Bottas también se creó sus oportunidades. Y aunque es verdad que terminó lejos de los puntos y no fue una carrera demasiado vistosa, como mínimo lo que sí que pudo hacer es que se pudo pegar a coches bastante superiores al suyo. Bottas hizo buena parte de la carrera a rebufo de Lance Stroll y su Aston Martin, lo cual te habla bien de Sauber y no muy bien de Aston Martin, pero lo hizo Valtteri Bottas y le salió bien. Entonces salía 18º en parrilla, la salida fue bastante buena, aprovechó todo el caos de la primera vuelta para verse 16º. Una de las posiciones que gana de hecho es contra Lance Stroll, y a partir de ahí empieza la pelea. En la segunda vuelta a Lance le pasa, entonces Bottas es 17º, pero Bottas se queda pegado a él, a distancia de DRS, en la caja de cambios durante toda la primera tanda. De hecho, la situación es tal que cuando para Bottas en la 19, en la vuelta 19, Stroll para a continuación en la 20. Entonces en Aston Martin eran tenían bastante claro de quién se estaban defendiendo este fin de semana. Llegaron a la segunda parada todavía separados por un par de segundos, pero entonces lo que pasó de Bottas y lo que hizo que terminara alejándose de Stroll es que regresó a pista justo detrás de Fernando Alonso. Lance Stroll regresó justo por delante y con Alonso de por medio, pues ahí hubo un gap que fue creciendo. Al final, Bottas seguía en todo ese momento en la misma 17ª posición que tenías desde la segunda vuelta. Con el accidente de Verstappen-Norris, pues gana una posición y terminó a 9 segundos de Stroll, 9 segundos por detrás, que había sido su gran rival. Entonces, no es una carrera memorable porque no le salió bien, pero lo intentaron, estuvieron ahí y bueno, es un 6. Siguiente, Alexander Albon. Sí, una carrera algo frustrante. La nota es un 5. Albon decía que sentía que podrían haber terminado un poco más arriba. Al final termina 15º. Termina, de hecho, con 5 segundos de penalización por pisar línea blanca. Y eso, de hecho, le acaba costando posición. Y sentía que no habían acabado de exprimir todo lo que tenían. Salía 18º en parrilla. Con todo el caos de la salida se llegó a ver... salía 16º, perdón, en parrilla. Con todo el caos de la salida se llegó a ver 15º. Paró bastante pronto en la vuelta 12, lo que le permitió llegar a verse en la 12ª posición en algún momento del segundo stint. Aquello que haces que te asomas fuera de posición por si hay un coche de seguridad y de repente te reenganchas a la carrera. No fue el caso. De hecho, se fue para atrás, le pasaron los dos Alpine, con lo que es 14º, y ya no se movió mucho más. Habría terminado 15º porque le pasó a Charles Leclerc, pero al final, con los problemas de Lando Norris, pues recuperó esa 14ª posición con la penalización 15º.
Entonces, se quejaba del tráfico, sobre todo en la salida de boxes en la primera tanda, en el primer pit stop. Es verdad que ahí pudo perder algo, pero bueno, los puntos estaban muy lejos de todas formas, así que bastante frustrante. 14ª posición para Yuki Tsunoda por delante de Alex Albon. ¿Qué tal la carrera del japonés? Sí, 3/4 de lo mismo, nada demasiado vistoso, la nota también es un 5, salía 14º, termina 14º, no tiene mucho más. Al final, Tsunoda, la carrera para él es frustrante en el sentido de la estrategia. A RB le dio una estrategia que no funcionó y le dio a Ricciardo una estrategia que fue mejor. Lo que pasa cuando partes estrategias, que uno acierta y el otro falla, y en este caso pues a Tsunoda le salió mal. Salía 14º, aguantó posición en la salida, en la segunda vuelta pasó a Fernando Alonso. El debate de cómo está Aston Martin, pues a Yuki Tsunoda pasando Fernando Alonso en la segunda vuelta, poniéndose a rebufo de Daniel Ricciardo, y es en ese momento que tienes los dos RB, duodécimo, 13º, los tienes juntitos, y en RB parten estrategias. A Ricciardo lo harán parar muy pronto, Tsunoda alargará hasta la vuelta 21, y al final se verá que la estrategia buena era la de Ricciardo, porque es verdad que Tsunoda llegó a rodar noveno en algún momento dado, pero después de la parada en boxes pues pierde terreno. Si cuando todo estaba ordenado estaba 13º, habiendo alargado tanto, pierde 2 posiciones y es 15º, así que no le acabó de salir. Y en la segunda parada también le pasó Lance Stroll con un undercut, de modo que se vio 16º, y a partir de ahí bueno, los problemas de Norris le dan la posición y la penalización de Albon, que también le beneficia, y termina 14º. Es un 5, lo intentaron, la estrategia no era la correcta. Vale. Delante de Yuki Tsunoda, Lance Stroll, el grandísimo clasificador, que te digo una cosa, ha terminado bastante por delante de Fernando en este gran premio, 13º él, Alonso 18º. Sí, es un 7, una situación muy rara la de Aston Martin, sobre todo la estrategia de Alonso en comparación, pero bueno, es como están las cosas. Y Lance Stroll, dentro de lo que hay, es una buena recuperación. Al final es una estrategia diferente, porque si Alonso va a 3 paradas, pues Stroll te hace una carrera un poco más normal a 2, con un medio duro, por lo que sigue teniendo un punto de creatividad. Alonso da la sensación que también podría haberse quedado ahí si no hubiera parado 3 vueltas del final, pero eso es otro tema. Y Lance Stroll salía 17º, aguantó posición en la salida, en la segunda vuelta pasa a Bottas, se pone 16º, alarga bastante la primera parada hasta la vuelta 20, esto le cuesta un undercut de Zhou, aunque luego al regresar en la segunda tanda le devuelve la posición, entonces vuelve a ser 16º. Y es ahí donde se produce el overcut a Fernando. Alonso en ese punto lo tenemos un 10º, le sacaba unos 6 segundos por delante y habían los dos cumplido una parada, pero el problema era que Alonso había parado tan pronto en la vuelta 11 que obviamente estaba obligado a entrar muy pronto y estaba ya la gestión de neumáticos complicada para el resto de la carrera. Entonces Alonso paró antes y dio 8 vueltas con un neumático duro mientras Stroll estaba fuera en un neumático medio, y resultado de esto, pues cuando Stroll acaba parando, regresa por delante. Ahí se ve 15º. Con las paradas ajenas se ve 14º, pasa Albon es 13º, le pasa a Leclerc en un momento, pero luego Norris tiene el problema que tiene, de modo que vuelve a ser 13º. Y acaba siendo una carrera bastante sólida, con una estrategia un poco más normal que la de Fernando Alonso, y salió mejor. Está bien, es un 7, pero así es como está Aston Martin. No hay mucho más. Sí. Esteban Ocon, el hombre que no quiso dar fuegos artificiales, que casi rompe ese doble punto que estuvo a punto de hacer Alpine en algún momento. 13º, el piloto francés. ¿Qué nota tiene, Martín? Tiene un 6, terminó 12º, lejos de los puntos al final. Y es verdad lo que dices, que al final, con todo el lío que hubo entre Norris y Verstappen, y que al final es lo que está dando de hablar, nos olvidamos de que ayer el señor Esteban Ocon y el señor Gasly volvieron a coincidir en la primera parte de la carrera, y de hecho animaron mucho el Gran Premio, porque hasta que esto explotó a 15 vueltas del final, la emoción venía de la zona media, lo vimos con la rivalidad de los dos Haas y los dos Alpine en este caso. Entonces, bueno, está bien, es para el entretenimiento, y Netflix pues dará para un buen capítulo. Un Ocon que salía 10º, hizo una buena salida y básicamente aprovechó el caos externo para ganar las 2 posiciones de turno, con lo que se vio 8º. Hülkenberg le pasó en la segunda vuelta, de modo que es 9º, un adelantamiento bastante clave porque al final estás peleando por el liderato de zona media, pero bueno, en ese momento lo tienes ahí, lo tienes entre los Haas, y ahí es donde se parten estrategias. Lo que harán los Haas es romper el manual, porque el manual te suele decir que te interesará alargar para que no te creen diferencias de neumáticos. Lo vimos por ejemplo en España, que era una cuestión que si te viene luego alguien con más goma te puede atacar. Haas lo que hizo fue que adelantó paradas para protegerse con undercut de los coches que venían de detrás. Alpine acabó alargando mucho más y acabaron penalizando. A Hülkenberg para pronto en la vuelta 11, Ocon para en la vuelta 19, y básicamente cuando regresa a pista se ve 12º, por detrás obviamente de los Haas, fuera de los puntos.
Y es ahí durante unas 15 vueltas, entre la vuelta 15 y la vuelta 40, se produce la alineación planetaria del equipo Alpine y tienes a Pierre Gasly subiéndose por las paredes intentando pasar a Esteban Ocon, que al final lo consiguió. Entonces Ocon, bueno, empezó bien, pero perdió la pelea interna. Y no hay mucho más. En la segunda parada sí que le puede hacer un overcut a Alonso, de modo que se mantiene la 12ª posición a pesar de que le pasara a Gasly. Con los problemas de Norris, esto se transforma en un 11º y a 3 vueltas del final solamente lo acaba pasando Leclerc, lo relega a la 12ª. Entonces, bueno, acabó la carrera a unos 7 segundos de Gasly. No fue una mala carrera, pero es que Gasly ganó la guerra, o la batalla, como mínimo. Y la guerra yo creo que también. Sí, hombre, tiene toda la pinta que ha ganado la guerra también. Es el que se queda con el asiento. Sí. Vamos de un francés a otro francés. Charles Leclerc, bah, casi. Triplete casi de franceses, ahí. O con Leclerc Gasly. Leclerc que terminó 11º. Carrera lastrada, obviamente, por ese cambio de alerón delantero en la primera vuelta, básicamente. Sí, yo la nota de Leclerc la he tirado un poco alta por cómo se recupera. Yo lo he dejado en un 7, porque es verdad que cuando ves la carrera que hace después, objetivamente no es una mala carrera. Y me sabía un poco mal de dejarlo por debajo. Pero bueno, tú lo has dicho bien, que al final es toda una carrera comprometida desde la salida, porque se queda en medio con Piastri a un lado, con Checo al otro lado, un golpe que daña alerón, que le fuerza a parar en la primera vuelta. Y básicamente a partir de ahí, pues Leclerc la carrera es cuesta arriba. Leclerc acabará cambiando una estrategia de 3 paradas, 4 si cuentas la de la primera vuelta, de modo que hay un punto de improvisación importante. Pero hay que decir que Ferrari reacciona bien. Obviamente el objetivo en ese momento es intentar acercarte otra vez al top 10 para aprovechar coches de seguridad, banderas rojas, lo que sea. Hay que decir que en el momento, sobre todo los 2 primeros tercios de carrera, daba la sensación o costaba ver que Leclerc se estaba acercando. Entonces en el directo yo, por ejemplo, me dio la sensación de decir esto no tiene sentido que Leclerc se esté quedando en pista porque están consumiendo kilómetros de más. Y luego acabas viendo que no, que al final Leclerc que se te terminó a 6 segundos de los puntos. De hecho, que es una buena recuperación. De hecho, después de esa parada en la primera vuelta, tienes a Leclerc obviamente último, lo tienes a 38 segundos del líder, a medio minuto de los puntos, y te termina la carrera a 6 segundos de los puntos. Entonces la recuperación es buena y básicamente pues tuvo ritmo. Entonces todo se debe sobre todo al ritmo que tuvo en el último stint. Regresó en 18ª posición, pero pasó a Alonso Bottas, es 16º a Tsunoda, a Albon, a Stroll, con el KO de Norris fue 12º y al final pudo pasar a Ocon para ser 11º. Así que bueno, está bien. Evidentemente con el alerón tocado sabes lo que hay, pero la recuperación estuvo ahí, le recortó medio minuto prácticamente a todo el mundo y cuando analizas incluso el ritmo post primer pit stop contra el de Carlos Sainz, ves que estaban a la par. Entonces Leclerc hizo una buena carrera, pero con el toque del alerón pues es lo que pasa. Justo por delante de Charles Leclerc, Pierre Gasly, hubo puntito, aunque en algún momento parecía que no para el equipo Alpine. ¿Qué nota tiene el piloto francés, Martín Muñoz? Pues tiene un 7, a Pierre Gasly tiene un 7, rascó un punto al final, como bien dices, con esa 10ª posición, y lo que es más importante al final, que es que consiguió doblegar a Esteban Ocon, que al final es lo que importa en la narrativa interna de Alpine y es lo que gusta a nivel de espectáculo. Salía 13º en parrilla de salida, gana un par de posiciones con las paradas que ocurren durante la primera vuelta, de modo que es un 10º. Gasly en ese punto es el último de la zona media, lo tienes detrás de Hülkenberg con Magnussen. Y es esa pelea entre Haas y Alpine que se decide ya en la primera parada cuando Haas anticipa el pit stop y Alpine no. Alpine opta por alargar y a la postre pues se equivocan. De hecho, Alpine para tan tarde que Gasly vuelve a pista siendo 13º. El liderato de la zona media ya queda lejos, pero es entonces cuando tenemos el duelo con Ocon. Gasly gana. La pelea es dura pero es limpia, entonces poco que decir ahí. Y esa 12ª posición que acaba ganando se transforma en un 10º con un overcut a Alonso en la segunda parada. Leclerc le acaba ganando la posición, de modo que se queda donde estaba, pero en la última tanda pasa en pista a Leclerc, que es un 10º, y sube a la 10ª posición con los problemas de Lando Norris. Entonces es una buena recuperación, es un puntito, y sabiendo todo lo que se está moviendo dentro de Alpine, pues sobre todo es una victoria moral, ¿no? Más allá del punto, Pierre Gasly ayer ganó una bonita pelea. Sí. Ganó otra bonita pelea Daniel Ricciardo, que hemos hablado de Tsunoda, que estuvo 14º. Ricciardo termina 9º. Bien. ¿Cuál es la nota para el piloto australiano? Sí, Ricciardo tiene un 7, una buena recuperación, al final puntos, 2 puntitos valiosos para RB, en una carrera que empezó bastante mal porque Ricciardo se quedó en una trazada algo comprometida en la salida y eso le costó un par de posiciones, de modo que salía un 10º, pero al final de la primera vuelta, pese a las paradas que había habido y demás, todavía estaba 12º.
adelanta mucho la primera parada, paran la vuelta 10, y en ese momento RB es cuando tiene esos dos coches que los tiene juntos. Ricciardo va duodécimo, Tsunoda está 13º, lo que decíamos con Tsunoda. Tsunoda optará por alargar, a Ricciardo lo paran pronto y el undercut funciona. Funciona tanto que de hecho Ricciardo pasa a los dos Alpine, saltará de la duodécima a la 10ª posición. Eso se transforma en un 9º con los problemas que tiene Lando hacia el final. Entonces está bien. Y de hecho acabó la carrera a distancia de DRS de Kevin Magnussen. De modo que estuvo a punto de liarla incluso más. Y hombre, es una buena recuperación, sobre todo si te paras a pensar lo perdida que iba RB en el Gran Premio de España hace 7 días, cuando introdujeron mejoras, no acababan de saber hacerlas funcionar. Y aquí de primeras, o no de primeras, pero como mínimo sí que se ha visto un paso adelante. Vale, y justo por delante Kevin Magnussen, lo que decías, mantuvo a raya ese DRS de Ricciardo para ser octavo en un día muy bueno de Haas. Pero empezamos con el que terminó último, sí. Kevin Magnussen. Sí, tiene un 8, nota bastante alta, una carrera bastante sólida, que obviamente pues quizás sabe a poco porque al final Hülkenberg lo hizo aún mejor. Sí. No solo lo hizo mejor porque terminó sexto, sino es que le ganó un mano a mano. Entonces la victoria de Hülkenberg es total. Pero eso no quita que Magnussen pues hizo una buena carrera, que recuperó 4 posiciones y que al final ha puesto a los dos Haas en los puntos. Eso en esta Fórmula 1 pues es difícil de que pueda ocurrir, y esto supone que ahora Haas es el 7º equipo en el Mundial de Constructores, de modo que es una de esas carreras que nunca sabes, ¿no? Que al final tienes 24 carreras, pero si aciertas en la que las cosas están más caóticas, pues rascas 12 puntos de golpe y, tal cual. y das un golpe que luego intenta recuperarlo a base de terminar 9º y 10º. Entonces, Magnussen salía duodécimo, con las paradas de la primera vuelta de 10º, está detrás del Alpine de Esteban Ocon. Magnussen para muy pronto. De hecho, la estrategia de los Haas parando tan pronto para anticipar y para hacer undercut, todo viene de Magnussen. De hecho, Magnussen para en la vuelta 10. Obviamente, Hülkenberg, que iba justo por delante, pues no vas a dejar que el pobre se quede con neumáticos viejos y pierda con la estrategia, de modo que Hülkenberg para una vuelta después. A la postre, Magnussen consigue el undercut al Alpine y los dos Haas tienen vía libre para correr. Con esto se sitúa en 9ª posición. Es entonces cuando ocurre el duelo con Hülkenberg, que es un duelo que en verdad cuando ocurre en directo está algo desvirtuado y nosotros mismos nos confundimos en el directo porque son momentos en los que los Haas están fuera de secuencia con otros coches y los ves 15º, 14º, 13º, pero en verdad era una pelea directa pues por el resultado que acabó siendo Hülkenberg, peleando por un 8º en ese momento, luego con accidentes y demás pues fue más. Y sí que es verdad que según avanzó el segundo stint, Magnussen se descolgó un poco de su compañero, se descolgó unos 4 segundos, pero se pudo proteger de los coches que venían por detrás y al final esa 9ª posición que se transforma en un 8º cuando Lando Norris tiene los problemas que tiene. Es una muy buena carrera con una pelea interna, mensajes de radio de bastante tensión, pero estuvo bien, estuvo entretenido y al final Norris-Verstappen eclipsa todo lo demás. Pero el espectáculo en esta carrera vino por los Haas y vino por los Alpine, las peleas entre compañeros. Tal cual. Y en medio de los dos Haas estuvo Checo Pérez. Sí, Checo, que tiene un 5, terminó en 7ª posición, sufrió errores por motivos varios, por una clasificación un tanto delicada que lo dejó 8º, llegó a Q3, pero llegó a base de quemar neumáticos nuevos, entonces obviamente cuando llegas a la Q3 ya no tienes las mismas armas que tus rivales habituales, y luego en la salida es verdad que Checo dañó el coche. Checo tuvo un toque en la salida por esa casi montonera que se hizo en la primera curva y evidentemente eso se acabó notando, y con un coche tocado es también como comete un exceso de velocidad en boxes que le acabará costando una penalización de 5 segundos que tampoco acaba de favorecer. Salía 8º. Checo hizo una gran salida espectacular, pasando a Leclerc y Piastri. Se vio 6º de repente, a costa, eso sí, de los daños del coche, de modo que Piastri le pudo recuperar la posición instantes después y verse 7º. Mantuvo la 7ª posición durante la segunda tanda, pero al cumplir la penalización, pues evidentemente cayó por detrás de Nico Hülkenberg y ya no se pudo recuperar. Y de esta forma, pues estaba 8º hasta que Norris tuvo los problemas que tuvo y este 8º se transformó en un 7º. Es obvio que no es el premio por el que esperarías pelear cuando llevas un Red Bull, y ahí está la eterna pregunta, ¿no? De, vale, este Red Bull es difícil de llevar, pero ¿dónde está el techo de este coche si lo trabajamos con un setup normal, ¿no? Si este es el techo o si porque se está intentando imitar lo que hace Verstappen se están rascando resultados peores. Claro. Si hay un factor psicológico, no se sabe, pero es obvio que hemos vuelto a 2023 y es triste. Completamente de acuerdo. Uno de los hombres del día, Nico Hülkenberg, 6ª posición con un Haas. Martín Muñoz, espera una nota alta. Sí, tiene un 9. Tiene un 9,
piloto del día honorífico, ya que el piloto del día fue Lando Norris, pero el honorífico realmente y por méritos propios y cuando ves todo el contexto. Yo en directo en su momento dije Verstappen porque me vino un poco arriba, pero es verdad que es Nico Hülkenberg el que hizo más méritos y el que hizo mejor carrera, sobre todo porque al final es un sexto con un Haas. Y es un carrerón en el que no solo se impone a los coches de la zona media, sino es que incluso te gana el Red Bull de Checo. Entonces es que no se puede hacer mucho más. Salía noveno en parrilla, salió bastante bien, pasó a Ocon en la arrancada, es entonces donde se pone octavo, un adelantamiento clave porque lo sitúa líder de la zona media. En Haas obviamente tira en el undercut a Ocon con Magnussen que venía por detrás, Hülkenberg se defiende una vuelta después y conserva posición, los dos Haas que se despiden de los Alpine básicamente y que mantienen el liderato de la carrera, y de hecho es la decisión correcta porque es que incluso le permite pasar en pista en un momento dado a Checo, a ser séptimo. Checo al principio del segundo stint le devuelve el adelantamiento, de modo que Hülkenberg regresa a la octava posición, pero cuando Checo acabará cumpliendo su sanción, pues las cosas vuelven a su cauce y Hülkenberg recupera esa séptima posición que al final, con los problemas que tuvo luego Lando, se transforman en un sexto. Y Hülkenberg no solo esto, no solo te gana el buen resultado, sino que también te contiene muy bien a Kevin Magnussen, sale victorioso de la pelea entre compañeros. Magnussen obviamente pues subiéndose por las paredes con las comunicaciones por radio, como es comprensible por otro lado, pero hubo un cara a cara y lo ganó Hülkenberg, de modo que es un carrerón, es un 9. Siguiente parada, Max Verstappen. Sí. Quinto clasificado, héroe o villano, porque acabó ganando un más 10 contra el más 7 que tenía contra Norris antes. Le salió increíble, pero con una carrera que para mí tiene errores. Sí, no es la mejor carrera de Verstappen y obviamente desde el punto de vista ético probablemente intentar hacer lo que hizo en frenada contra Norris en 2 o 3 veces pues no es muy normal. Pero bueno, yo la nota la he dejado en un 8. Ok. Se me hace difícil bajarla más porque... Sí. Porque en el fondo Verstappen hizo un carrerón. Verstappen aprendió muy bien en el sprint que la gran amenaza en esta carrera era que se te metiera un McLaren en DRS en la primera vuelta, que es lo que le pasó con Lando Norris en el sprint. La primera vuelta y él estaba sacando 1,2, 1,3 y no lo vio. Verstappen abre más de 5 segundos durante el primer stint. Hacia el final del segundo la ventaja respecto al Norris son unos 7 segundos, 6,9. Y no solo eso, sino que Verstappen, a diferencia de otras carreras y en previsión de que Lando podía tener un final de carrera muy fuerte, dio la sensación que alargó los stints un poco más de lo habitual, hasta el punto que Lando no pudo tener en ningún momento el margen para hacer 4 o 5 vueltas más, que era lo que te podía crear una diferencia de ritmo más justificable, que es lo que vimos en el Gran Premio de España. ¿Qué pasó? Pues que luego en el segundo pit stop, pues la tuerca trasera izquierda no acabó de entrar como tenía que entrar. Ahí se perdieron unos segundos, Lando salió bastante más cerca, tuvo un final de carrera fortísimo y luego vimos el gran momento del Gran Premio de Austria, que es el cuerpo a cuerpo entre Verstappen y Norris, que empezó en la pista y terminó luego en el postcarrera con las declaraciones. Y al final vimos a un Verstappen que hizo lo que hacen todos los supertalentos generacionales de este deporte, que es la Fórmula 1, que es ser extraordinariamente despiadados, más allá de lo que dice la normativa y forzando los límites a su favor. Entonces, que Verstappen lo que hizo está mal, sin duda, sí. Pero está visto que si eres muy muy bueno, consigues hacer cosas como esta y salirte con la tuya. Y esto es más difícil de lo que parece, solo lo pueden hacer unos pocos, y Verstappen lo hizo. Entonces Verstappen puso en la balanza los riesgos y dijo, vale, pues si quieres pasar por aquí nos vamos a chocar. Y el otro asumió el riesgo y se chocaron. Entonces es lo típico, ¿no? Que en un debate ético no se sostiene porque es un comportamiento antideportivo, pero es verdad que es un deporte, la Fórmula 1, que te fomenta estas actitudes y Verstappen pues es uno de los elegidos y sabe jugar a este juego. Entonces salió ganando. Yo creo que salió ganando. Sí, en el fondo esa es la reflexión. Pese a todo, salió ganando. Por delante de Verstappen, Lewis Hamilton. ¿Qué nota tiene el piloto británico de Mercedes que vio cómo ganó su compañero de equipo? Sí, tiene un 5 carrera bastante gris, una vez más detrás de Russell, tú lo has dicho, y esta vez duele más por todo el caos que hace que Russell de rebote cuando no se lo espera acabe ganando la carrera. Y es verdad, claro, es que la carrera de Hamilton, el único momento bueno que tiene es ficticio. El único momento bueno que tiene es cuando en el primer stint lo tienes en cuarta posición persiguiendo a Russell en la tercera
y está presionando a George Russell y dices, hay 4 o 5 vueltas ahí que dices, ostras, qué guay, Mercedes, que una vez más por tercera carrera consecutiva está dejando que sus pilotos peleen por el podio. Es una cosa que es bonita de ver y que se agradece mucho. Claro que ¿qué había pasado? Pues que Hamilton había pasado a Sainz por fuera pista en el momento de la salida en la segunda curva y evidentemente pues tuvo que devolver la posición. Y en cuanto devolvió la posición, las opciones de pelear contra Russell se desvanecen. Hamilton sí que hay un momento en el que pone bajo presión a Sainz, intenta disputarle la cuarta posición, pero Sainz se defiende muy bien y ahí termina su carrera. Intenta el undercut en la primera parada, pero había un par de segundos entre ambos. Sainz para en la siguiente vuelta y se defiende sin más problemas. Y ya la pelea termina definitivamente cuando recibe una penalización de 5 segundos por la entrada a pit lane, y esa penalización obviamente pues lo acaba apartando de la contienda contra Carlos Sainz y hace que todo se normalice. La carrera de Hamilton evidentemente se te tuerce por estos 5 segundos y porque alargó un poco más de lo debido quizá el segundo stint, y esto hace que regrese a pit lane ya por detrás incluso de Oscar Piastri, que venía con una estrategia un poco diferente. Entonces, bueno, cuando ves cómo estaba George Russell, pues evidentemente Hamilton es que ni se lo esperaba, y es que el gran momento de su carrera, que es la pelea contra Russell, es que no tenía que ser, porque habría recibido sanción. Entonces es un 5. Tercera posición para Carlos Sainz, uno de los herederos de las piezas que salieron entre Verstappen y Norris. ¿Qué nota tiene el piloto madrileño que regresa al podio, Martí? Sí, regresa al podio, yo lo he dejado en un 7. Al final es esa sensación que tenemos todos, no solo por Sainz, yo creo que todos los integrantes del podio, que este podio es bastante ficticio para los tres, y la victoria de Russell ya ni te cuento, y la carrera de Sainz en ese sentido pues no fue la más brillante, tampoco fue una mala carrera. De hecho, la carrera de Sainz es meritoria la situación, hubiera sido un quinto, pero es meritoria la situación sobre todo por la defensa que hace de Hamilton durante el primer stint. Una vez Hamilton le devuelve la posición, que hay una vuelta en particular donde realmente hay un cuerpo directo y Sainz es capaz de contenerlo, y en el momento cuando ves la inercia que llevan los dos Mercedes con Russell delante, la sensación que tienes en el cuerpo es que dices, ostras tú, Mercedes tiene un ritmazo de carrera, Ferrari no puede hacer nada, este adelantamiento va a caer, y Sainz lo contuvo. Sí. Entonces, eso muy bien, realmente, o sea, la cuarta posición la defendió a la perfección. Protegió bien del undercut en la primera parada, y ahí cuando Hamilton pues recibe la sanción se acaba descabalgando de esa pelea, y sí que es verdad que hacia el final de la carrera le supera a Oscar Piastri, que había podido alargar 4 vueltas, había una diferencia de 4 vueltas en el neumático, y es un adelantamiento pues por la cuarta posición, lo que relega a Sainz a la quinta, con el doble accidente que ocurre por delante, pues un quinto que se transforma en un tercero. Meritoria. Yo creo que es una buena carrera, lo único que no es tan brillante como suele ser un podio normalmente. Segundo clasificado, Oscar Piastri, a otro que le llovió, que iba a terminar por detrás de su compañero y le llovió la segunda posición. Sí, que tiene un 7 también. Lo hemos dejado también en un 7 para el bueno de Oscar. Al final es verdad que es una buena recuperación y Oscar tuvo una buena remontada, pero es imposible obviar que al final estás hablando de un piloto que en el sprint hay un momento que también se une a la pelea por la victoria, te falla en la clasificación, te sale desde la séptima posición mientras tienes a Lando en primera fila de parrilla, y mientras tienes a Lando peleándose contra Verstappen, pues Piastri lo tienes haciendo inventos para intentar recuperar terreno, ¿no? Entonces subir la nota mucho más, yo creo que tampoco, que no quita que fue una buena actuación, es una buena recuperación, incluso sin el accidente era un cuarto puesto que viendo de dónde salía era bastante. Salía séptimo, aguantó posición en la arrancada, aguantó esa séptima posición, pasó a Checo durante la primera tanda con lo que es sexto, y a partir de ahí pues ya empieza a alargar tandas. A Piastri fue el único de los líderes que fue capaz de alargar las tandas para crear diferencia de neumáticos, alarga 4 vueltas más que Hamilton durante el primer stint, en la primera parada, y eso le permitirá adelantarlo por la quinta posición hacia el final del segundo stint, y en el segundo pit stop alarga unas 4 vueltas más que Sainz, y esto le permitirá también pasarle por una cuarta posición que se transforma en un segundo con el doble accidente que hubo por delante. Entonces es una buena recuperación, es una buena carrera, lo único que viene de una mala clasificación, que viene a su vez de una mala clasificación en el Gran Premio de España, ¿no? Y es verdad que 2 de 2 ha vuelto a fallar. Y tenemos que irnos con el primer clasificado, que no quiero decir le llovió la victoria, pero le llovió la victoria. Llovió la victoria, sí. Le llovió la victoria, George Russell, que tenía que estar ahí también para heredarla, pero Martí Muñoz, aunque es la primera victoria de Russell, primera victoria de Mercedes desde el año 2022... O me estoy colando yo mucho o no me espero un 10 por aquí. No, yo de hecho lo he bajado bastante. Ok. Lo he bajado bastante, lo he dejado también en un 7.
Ok. En el sentido de que yo valoro la carrera de Russell un poco con la misma lógica que la carrera de Sainz, en el sentido de que al final Russell te sale tercero y durante el primer momento de la carrera, durante el primer stint, hay una fase donde es decisiva, sus manos son decisivas, o sea, de la misma forma que Sainz se defiende de Hamilton en la pelea por la cuarta posición, Russell se defiende de Hamilton en pelea por el tercer puesto. Luego sabemos que Hamilton tenía que devolver posición, pero eso Russell no lo sabía y lo hizo bien. Entonces Russell realmente cumplió. Y a partir de ahí, pues las cosas cambian. Una vez cambian las posiciones y Sainz vuelve a estar justo detrás, habrá un par de segundos entre ambos, pero Sainz nunca llega a ser una amenaza y básicamente Russell se queda estancado en esa tercera posición. Antes de que explote todo con el accidente entre Verstappen-Norris, Russell está descolgado unos 12 segundos, entonces no es el ritmo que hay, no hay mucho más, y tenía unos 4 segundos sobre Sainz, entonces era una carrera bastante solitaria, muy correcta, pero evidentemente pues es una victoria que cae de rebote porque los dos de arriba se chocan. Entonces está muy bien, pero tampoco, ¿sabes? Diría que lo vamos a recordar demasiado.